Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda. En primer lugar, me gustaría pedir a todos los participantes que por favor estuvieseis en silencio para que no entren sonidos de vuestros propios ordenadores o teléfonos y así pues nos podamos escuchar todos un poquito mejor. Yo voy a comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Barbastro por haber tenido en cuenta el deporte femenino para una de sus mesas y de sus actividades en este San Ramón atípico, ¿no? Como todo lo que nos está pasando estos últimos meses, ¿no? Pero lo importante es saber reinventarnos todos, saber adaptarnos a la situación que estamos viviendo y creo que el Ayuntamiento de Barbastro lo ha hecho muy bien con estas actividades de esta semana. Así que en primer lugar, Pilar Abad, la concejala de Deportes y presidenta del Patronato Municipal de Deportes de Barbastro, pues os quería saludar a todos. Hola a todas, buenas tardes. Muchísimas gracias por uniros a esta reunión virtual. La mesa deportiva se enmarca dentro de lo que son las tradicionales actividades deportivas que se venían realizando en torno a la festividad de San Ramón. Este año, pues debido a la situación, no podían realizarse de manera presencial y bueno, pedimos a los clubs que nos ayudaran a preparar un San Ramón virtual. Algunos clubs pues nos han echado una mano, lo cual se lo agradecemos mucho. Y la idea un poco de esta mesa más de corte femenino pues surgió desde la concejalía porque nos parecía que era muy necesario que se visibilizara el papel de la mujer en todos los ámbitos, pero bueno, en el deporte también es importante. Entonces, pues contactamos con los principales clubs de Barbastro, que están, algunos tienen representación y otros pues nos han facilitado contactos de personas que están relacionadas con ese deporte y que nos han permitido poder tener pues otras opiniones o que nos cuenten las experiencias, personas que desarrollan esos deportes que aunque no están físicamente en Barbastro, pues tienen unas experiencias muy enriquecedoras. Entonces quería daros las gracias a todas, a Carmen Juárez, a Jara López, a Clara Santaliestra y a Aitana Arguiz y por supuesto a Patricia, que nos está haciendo de moderadora. Y nada, no quiero alargarme más porque entiendo que lo importante es que ellas nos puedan explicar sus experiencias. Muchas gracias. Vale. Pues os parece, vamos a hablar un poquito de las 4 deportistas que tenemos aquí y que cada una de ellas pues, nos cuenten un poco cuál es su experiencia personal en el mundo del deporte. Vamos a empezar con Aitana Arguis, que se dedica al fútbol, deporte que practica desde muy pequeña, desde los 10 años, y que tras pasar por varios equipos aquí en Huesca, como puede ser el TIEP, que es el equipo de su pueblo, y posteriormente el Peñas Artes Femenino y la Sociedad Deportiva Huesca, pues se fue a Estados Unidos, a Missouri, a estudiar y a jugar a la vez al fútbol, ¿no? Con una beca. Entonces, Aitana, cuéntanos cuál es la experiencia de vivir al otro lado del charco, en Estados Unidos, compaginando tus estudios con el fútbol. Pues la experiencia ha sido muy buena, ya que puedes estudiar y jugar al mismo tiempo y lo compaginas muy bien. El fútbol es muy intenso porque juegas como 4 meses, 2 veces a la semana o así. Y los partidos y conoces a gente de otras culturas, el idioma. Mi experiencia la verdad es que ha sido muy buena. Y llevo 2 Ana, años estaba en estudiando una en reunión en la que estoy en... Ana. Ana. A ver, perdón, tenemos por ahí un sonido que se está colando. A ver si Gaitana. Bueno, llevo 2 años estudiando en Missouri y pues me quedan otros 2 años. Y la verdad es que muy buena la experiencia. Cuéntanos qué diferencias has notado entre tu experiencia aquí en Huesca, que ya era una experiencia importante, con lo que es el fútbol en Estados Unidos. Es muy diferente porque en Estados Unidos se centran más como en el deporte y, por ejemplo, a la hora de que tienes un examen o un partido, pues es más importante el partido y como que es todo más centrado en los deportes, en la universidad. Y en España es como que si estudias una carrera y juegas, pues tienes que como buscarte más la vida para poder llegar a estudiar y a jugar. Vale, muy bien. Y luego
los partidos y eso, pues el nivel está muy bien en Estados Unidos. Vale, luego nos sigues contando un poquito más. Voy a seguir presentando a otra de las ponentes del día de hoy, que es Jara López. Jara es gimnasta también desde muy pequeña. Ha participado en diferentes selecciones, tanto la aragonesa, la catalana como la española, y ha llegado a lograr importantes triunfos, ¿no? Uno de los mayores, podemos decir, que es con gimnasia estética, otra modalidad deportiva que también practicó, y llegaron a jugar la Copa del Mundo en Bulgaria en el año 2012. Además, Jara también ha sido entrenadora y además la conocéis aquí en Barbastro porque además de entrenar en el Club 90 también ha entrado en el Club 2000 de aquí de Barbastro, y entre los muchos deportistas que ha estado con ella siempre nos gusta resaltar el caso de Inés Bergua, ¿no? Que actualmente es gimnasta de Huesca y que está en la selección española junior. Cuéntanos, Jara, un poquito cómo ha sido tu experiencia. Hola, buenas tardes. Pues bueno, a ver, claro, la experiencia yo empecé desde muy pequeñita, desde los 3 años, y ha sido prácticamente lo solapado con mi vida laboral, ya no de estudiar, sino laboral, porque estaba hasta los 30, 31 años compitiendo, y a nivel nacional y eso, y como bien has dicho, Patricia, hasta a nivel internacional. Y la verdad que, bueno, uno de los grandes logros es el llegar a la selección española. Sí que fue muy importante, sobre todo para allanar el camino, pues como bien dices, ahora Inés Bergua, que estamos encantadísimas todas de tenerla allí. Y pues bueno, viendo que la experiencia se puede volver a repetir cada 20 años de momento, pero la podemos volver a repetir. Y la verdad que contentísima, claro, de haber llegado a lo más alto que todos queremos siempre en el deporte, que representar a nuestro país. Y la verdad que eso siempre ha sido un orgullo. Por la parte que me toca de Huesca y de Barbastro, pues siempre apoyando al máximo, porque sin ese apoyo tanto del Club 90 como del Club 2000, imposible haberlo hecho por parte de gimnastas, por parte de padres, de apoyo de entrenadoras. Es al final sí que puede ser un deporte tanto individual como de equipo, pero está claro que sin la participación de todo el mundo es imposible. Vale, muy bien. Otra de las ponentes de hoy es de Barbastro, es Carla Santaliestra, que lleva toda su vida vinculada al baloncesto. Empezó en Alevín en las escuelas Pías y ha pasado por diferentes categorías de la Escuela de Baloncesto de Barbastro y también del Club Baloncesto Barbastro. Y además ha dado también el salto al entrenamiento e incluso a la presidencia, ya que es la actual presidenta del Club Unión Barbastro, Básquet Barbastro. Tiempo para todo, ¿no? Desde jugar, entrenar y presidenta, ¿no, Clara? Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que no es que yo empezara muy prontito en el básquet, empecé sobre los 10, 11 años a jugar, me gustaba con mis amigas y seguramente no podía imaginar los años que iba a estar vinculada a este deporte. En principio, pues bueno, lo que ya comentabas tú, Patricia, he jugado en casi todas las categorías por los diferentes clubs que ha habido aquí en la ciudad. Y luego, nada, a partir ya de los 16, 17 añitos en diferentes campus, ya me gustaba estar con los niños, con los chavales, y a partir de ahí, pues en diferentes actividades ya empecé a entrenar. Y bueno, luego también es verdad que empezar en la presidencia es un poco la gente que tenemos ganas un poco de estar metidos y de estar involucrados, pues es arrimar el hombro para que las cosas sigan mejorando, cada uno en su deporte y a nivel individual. Obviamente, pero luego a nivel general, pues para que Barbastro, para que nuestro deporte sea visible y bueno, y ahí estamos. Y luego ya pues desde que unimos los dos clubs que había existentes en Barbastro, pues bueno, pues soy una de las personas que estuvo involucrada en todo el proceso de unificación, de la que la verdad que estamos bastante orgullosos. Y bueno, pues sí que siendo mujer, por decirlo, pues también es un paso importante también para animar a todas las chavalas. Me imagino que serás una gran referencia, ¿no? Dentro de este deporte, dentro de Barbastro, por el hecho de haber empezado en la base, digamos, y haber llegado, pues en este caso, a la presidencia, ¿no? Somos un ejemplo para seguir para muchas otras niñas. La verdad que sí, porque a nivel de entrenadoras tampoco tenemos un gran número de féminas en las filas de entrenadoras, solo estamos 2 en la actualidad y entonces, pues quieras que no, las
las chicas, aunque es indiferente si entrenas a chicas o a chicos o si son entrenadores hombres o mujeres, pero la verdad que muchas veces sí que ayuda en el inicio, sobre todo cuando son más pequeñitas, a veces pues el ver a la chica que te entrena y demás. Y entonces, pues bueno, yo creo que eso sí que ayuda, y sobre todo que las niñas vean que podemos, o sea, que estamos en juntas, que tenemos cosas, que movemos cosas, nosotras incluso con un equipo detrás, que en mi caso es todo de hombres, o sea, lo tengo que decir, que sin ese equipo yo no sería nada tampoco dentro del club. Entonces, pues bueno, sí que ser un poco referente y ver qué podemos. Muy bien. Y ya por último, nuestra última ponente, y no por ello menos importante, es Carmen Juárez, que es de natación sincronizada y que también empezó de pequeñita en natación artística porque lo vio en la tele con 6 años y le cautivó esta modalidad deportiva, y que bueno, tiene una amplia trayectoria profesional con la selección española, donde ha participado en muchos finales de campeonatos tanto europeos como del mundo y que ha alcanzado el podio en muchos de ellos. Carmen, ¿nos puedes contar un poquito más cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Sobre todo internacional, en tantos torneos como has participado? Sí, bueno, yo he estado desde pequeña compitiendo con la selección, pues desde pequeña, desde que se podía casi, y la verdad que ha sido todo un privilegio poder haber vivido todos estos años la experiencia de competir al máximo nivel y estando y ver los demás países cómo entrenaban y cómo competían también a ese nivel. Y de que es un deporte completamente femenino, cómo es de luchador consigo mismo. Igual que a lo mejor otros deportes son muy, muy tácticos, la sincro parece que es muy de todas iguales, no sé qué, pero en realidad hay mucha competitividad y mucha cabeza en este deporte. Entonces ha sido una experiencia muy que te llena y que te hace crecer un montón. Sí, además, bueno, comentabas eso, ¿no? La competitividad, que a veces, muchas veces, entre las propias mujeres somos mucho más competitivas entre nosotras mismas que a lo mejor entre hombres o entre mujeres y hombres, ¿no? Aquí también todas habéis competido un poco con mujeres, no sé si compartís esa idea de que, bueno, de que muchas veces las propias mujeres nos ponemos también a veces trabas entre nosotras y tendríamos que ir mucho más unidas todas y competir hacia lo mismo, ¿no? Que es dar visibilidad y normalizar situaciones como que es la de la mujer en el deporte. No sé, eso, Carmen, sigue un poquito, ¿alguna vez queréis comentar? Sí, bueno, yo creo que sí que son, en plan, es bastante competitivo, pero porque también creo que pensamos mucho las cosas y las pensamos y repensamos 2 veces. Entonces, yo creo que la competitividad viene de ese pensamiento de no basta con una vez, sino 2 veces, de quiero ser la mejor, no lo soy, bueno, no pasa nada, pues no, tú lo sigues pensando, entonces como lo sigues pensando, te nace esa competitividad. Y yo creo que es algo bastante general, por lo menos en mis compañeras y en mis oponentes, en general somos todas bastante competitivas, pero porque somos bastante exigentes también. Es que, bueno, supongo que todos vuestros deportes han sido muy exigentes, ¿no? O sea, creo que uno tiene claro que competir a altos niveles o competir, a fin de cuentas, tiene un nivel de exigencia que creo que todas tenéis que haber sufrido a lo largo de vuestras vidas, ¿no? Deportivas. Jara, por ejemplo, cuéntanos. Yo creo que entiendo perfectamente a Carmen lo que dice, porque aparte de nosotros competir contra otras personas, yo creo que lo que nos pasa sobre todo con deportes como la gimnasia estética, la gimnasia rítmica o en su caso la sincronizada, son deportes muy técnicos. Entonces, claro, nos exigimos a nosotras mismas y empieza la competición ya con nosotras mismas. Esa incapacidad de intentar mejorar día a día y ser mejores empieza por nosotras y luego ya competiremos contra otras personas. Entonces, en ese aspecto, claro, nos autoexigimos ya desde el primer día. No sé si en los deportes de equipo, como el fútbol y el baloncesto, también
compartís esta misma filosofía. Aitana y Clara, no sé si a lo mejor es un deporte de equipo. Yo creo que sí que también quieres ser siempre como mejorar y ser la mejor, pero también el equipo. Yo pienso más en conjunto, pero no sé. Sí, al final cuando tú sabes que tú estás haciendo algo bueno, no piensas en tu resultado individual, o por lo menos yo creo que no pensamos en eso, sino es al final el resultado final del equipo. En mi caso lo importante es que la pelota entre por el aro y sume 2 más. Da igual que haya sido mía o no. Y entonces, pues bueno, al final es lo que tenemos que... Clara, continúa, por favor. Bueno, ya no sé qué decía. No, que Continúa, al final, que luego... obviamente, tú cuando tú eres mejor sabes que vas a aportar algo mejor al equipo y al final tu equipo va a ser mejor. Pero yo creo que a veces incluso, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces que luchas y te esfuerzas para ser mejor, pero también para que tus compañeras sean mejor, pues dando el apoyo y demás, aunque luego en gimnasia y tanto en natación y en fútbol, obviamente con Aitana, seguro que también les pasa. Animarse entre todas, el intentar ser mejor, porque al final el resultado final es el que cuenta. ¿Qué situación creéis que está viviendo en estos momentos la mujer en el mundo del deporte? Vosotras lo habéis vivido en primera línea, algunas todavía seguís y algunas son un poquito más apartadas. ¿Qué situación vive la mujer en el siglo XXI? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? Aitana, por ejemplo, ¿empiezas tú? Yo creo que en el fútbol sí que han avanzado y cada vez tienen más reconocimiento, ya televisan algunos partidos. Yo creo que sí que ha ido mucho a mejor en comparación con hace 15 años o 10 años. Sí. Y que poco a poco le están dando más importancia en los medios de comunicación y yo creo que va progresando. Bueno, avanzamos aunque sea poquito, que siempre es importante, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también como se han conseguido bastantes logros, en las últimas Olimpiadas hemos tenido un montón de medallas, tanto a nivel individual como en equipo, de deportes de equipo, aunque no sean las o finalistas. O sea, estamos en un nivel, tanto en mundiales como en europeos, bastante bueno, que obviamente obliga un poco también a las televisiones y a los medios de comunicación, aunque sea en pequeño, en la esquina de abajo, que digo yo siempre, a reconocer un poco la labor de todos esos equipos, aunque el fútbol masculino siempre va, o bueno, ojalá que no, pero parece que va a ser siempre la portada grande. Vamos dando pequeños pasitos para que se nos vaya reconociendo. Quizás a nivel individual es más fácil, tipo tenis, bádminton, ahora está es muy puntero, por decirlo de alguna manera, gracias a los buenos resultados, y los equipos, pues bueno, van ahí poco a poco, sobre todo en selecciones. Las ligas regulares y demás cuesta, pero bueno, en selecciones y competiciones nacionales yo creo que se está alcanzando un mejor nivel que desde cuando yo era pequeña, hace 20 o 30 años. Sí, yo creo que también que se ha mejorado un montón, porque antes, ni hace 20 años, hace 5 años o 4, oír algo de la selección de fútbol femenino o la selección de fútbol de básquet femenino era en la tele, solamente pasaba una vez al año y cuando ganaban su Eurocopa. Y ahora pues sí que se puede oír más a diario y se llenan estadios de fútbol con la selección femenina y está mucho mejor en cuanto a repercusión social. Pero yo creo que en cuanto a reconocimiento, está mejor, pero aún hay mucha diferencia, porque en general en los deportes que son igualitarios, que hay fútbol femenino y fútbol masculino, baloncesto femenino, se intenta dar un poco de más visibilidad a la mujer, pero en general sigue ganando y de goleada y machacando la importancia que tiene el deporte masculino en ese ámbito. Y los deportes que son solamente femeninos, como puede ser la sincronizada, que hace poco se han añadido ya a los hombres, pero aún así sigue siendo mayormente femenino, o la gimnasia rítmica o estética, esos deportes que son femeninos son minoritarios, por lo que tampoco tienen repercusión y tampoco tienen tanta importancia. Entonces, sí que está mejorado mucho la situación de la mujer, pero donde la mujer tiene importancia o donde es el referente o en una situación igualitaria, sigue ganando el hombre.
Lo comentábamos antes de comenzar la mesa, ¿no? Porque realmente con el tema del fútbol, ¿no? Que ahora con el COVID ha empezado el fútbol masculino y no así el fútbol femenino, que en teoría en igualdad de condiciones deberían haber empezado los dos a competir, ¿no? Y hay una gran brecha que intentaremos que ir luchando para que poco a poco pues vaya desapareciendo. Jara, cuéntanos tú un poco qué visión tienes de... Pues además en ese caso, bueno, el otro día lo comentábamos también, por ejemplo, en lo que tú dices, ahora con el tema del coronavirus se ha establecido un reglamento y unas normas para entrar a entrenar, por ejemplo, dentro de un estadio, X personas, y no sabemos todavía cómo entrenar las niñas de gimnasia, por ejemplo, con todos los tapices, con todas las medidas de sanidad. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, se ve lo que decía Carmen, pues los deportes minoritarios en ese aspecto es que se les ha obviado completamente, completamente. O sea, se ha procurado pues que el fútbol y el baloncesto, que son los deportes más mayoritarios y más conocidos, que yo entiendo que en principio y a priori son los que más repercusión social tienen, pero claro, en España hay muchísimas licencias de otros deportes que no son esos. Entonces, claro, ahí sí que es verdad que nos sentimos un poco pues pisados por las autoridades, vamos, que se supone que tienen que regular en general un poco todo y algunos deportes pues se los han dejado por el camino. Es como una doble discriminación, ¿no? Algunos deportes porque son minoritarios, los consideran minoritarios los que al final toman las decisiones y luego además pues lo que decimos, ¿no? La discriminación femenina que siempre de alguna manera sigue estando en la sociedad, ¿no? En nuestro caso es verdad lo que decía Carmen, que nosotras ahí no nos podemos coger porque es verdad que somos un deporte eminentemente femenino y en nuestro caso la discriminación igual puede ser hasta contraria. Es verdad, nosotros por ejemplo tenemos en el Club 2000 Barbastro, ya empezamos a tener niños que han ido a Copas del Mundo, se han quedado campeones del mundo en Copas del Mundo y están en el equipo como un integrante más del equipo. No distinguimos si es chica o chico, además incluso para muchas competiciones nos viene genial tener hombres en el equipo porque se entra de otra modalidad de competición. Pero es verdad que nosotros ahí es más casi por deporte minoritario que por femenino, porque es verdad que eminentemente es un deporte femenino. En el caso de la gimnasia, es verdad que a nivel nacional sí que podría repercutir, haber mayor repercusión, sobre todo en televisión, que siempre tenemos que esperar a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa o a las Olimpiadas para que se retransmita. Nunca tenemos ni campeonatos de España, ni copas de España, ni copas del mundo que hay veces que se celebran aquí en España. Eso todavía no lo tenemos y sí que es verdad que se echa de menos. Y además son deportes que mueven mucha gente, que mueven muchas familias, o sea que no son deportes minoritarios en el ámbito de la sociedad. Porque mucha gente que sigue estos deportes van a muchos campeonatos, mueven a muchísima gente, ¿no? Sobre todo en pueblos como Barbastro es el claro ejemplo de que estos deportes pues mueven, Pilar me lo puede corroborar, pero mueven a muchísima gente de la sociedad, por ejemplo, de Barbastro. Exacto. Bueno, ahora te contará un poco mejor Pilar, que está más actualizada. Pero vamos, sí que nosotros, por ejemplo, a nivel nacional e internacional estamos yendo prácticamente 1, 2, 3 copas de España al año, un campeonato de España e intentamos más o menos ir hasta algún campeonato internacional, lo que supone, claro, un coste adicional, incluido, claro, para los padres, porque hay una movilización muy grande de todo el club, de entrenadoras, de preparadores físicos y por supuesto, los padres. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el caso de representar a nivel internacional y estaba el equipo integrado por todos deportistas altoaragonesas. Nos faltaron muchísimas ayudas, muchísimas, desde económicas hasta de equipación, de todo, que al final, pues bueno, las va sacando poco a poco, pero por movilización de padres, de empresas de padres que colaboran, pero bueno, sí que es verdad que a nivel institucional pues falta un poquito de apoyo. Pilar, yo creo que estará un poco de acuerdo y lo contará mejor ahora en primera persona.
Realmente es muy complicado porque aunque sí existe ese supuesto apoyo institucional, es cierto que, por ejemplo, en Barbastro contamos con muy poquitos recursos a nivel económico. Entonces, eso nos limita muchísimo, porque ahora de cara a los entrenamientos a raíz de la COVID, pues bueno, estamos un poco desbordados porque, claro, no tenemos personal suficiente ni siquiera para cubrir esas necesidades higiénicas. Tampoco se nos está dando unas pautas demasiado claras. Y bueno, ¿qué voy a decir respecto a la natación sincronizada? Que siempre tienen tantos problemas en nuestras piscinas para poder realizar sus entrenamientos. Y la verdad es que es una lástima porque nos gustaría dar más apoyo, pero a veces no nos es posible, porque aquí ahora mismo estamos funcionando con un patronato municipal de deportes y también tenemos una junta rectora. Entonces, al final hay un consenso y se decide todo pues dentro de lo que es la junta, con lo cual tampoco hay muchas determinaciones que tampoco nosotros podemos tomar. Y yo creo que sí, que hace falta mucho apoyo institucional y sobre todo a los deportes que ahora mismo están despuntando en Barbastro, como creo que es la gimnasia rítmica estética y la natación sincronizada, que son eminentemente femeninos y que, bueno, yo creo que están reportando y posicionando más la población de Barbastro, que a lo mejor puede estar sucediendo con un tema de fútbol, ¿no? O sea, y entonces, bueno, yo creo que por eso me parecía importante esta mesa para visibilizar esos deportes. Aparte que ahora tenemos también pues, un equipo de fútbol femenino, tenemos voleibol, tenemos básquet, que también, bueno, tenemos a Marina en el básquet, que también está obteniendo buenos resultados. Entonces, bueno, vemos pues que o las mujeres se están esforzando mucho en Barbastro o están teniendo mejores resultados al final. Sí, bueno, que además lo que decimos, el deporte al final pues es un poco resultados, a veces es esfuerzos, son muchos factores, pero sobre todo sí que es verdad que el apoyo de una ciudad como Barbastro, que ellas también ven que está detrás, pues creo que también debe ser importante, ¿no? Para motivar. Y ese tipo de mesas como la de hoy, pues sin duda alguna visibilizan el papel de la mujer. Me he quedado con un detalle que ha comentado Jara sobre el tema de la posible discriminación femenina, en este caso, hacia los chicos que hacen gimnasia, que hacen natación. No sé si Aitana o Clara, en vuestros deportes, ¿habéis sufrido algo de discriminación por el hecho de ser unos deportes, digamos, entre comillas, masculinos y que seáis mujeres? No sé si habéis vivido, cómo lo habéis vivido durante vuestra trayectoria. Sí, en algunas ocasiones sí, sobre todo de cara a disponibilidad de medios. No es lo mismo a lo mejor las pistas de cara a un equipo masculino compitiendo a lo mejor en la misma categoría que de cara a un equipo femenino, por ejemplo. De cara a vender también un posible patrocinio a empresas de la zona, no es lo mismo ir por un proyecto masculino que femenino. ¿Por qué? Pues porque tiene menos visibilidad, porque a veces... En nuestro caso tengo que decir que con el paso de los años hemos llegado a tener, nosotras, lo digo así aunque somos todos del mismo club, las chicas, más público, más cantidad de gente que venía a seguirnos, que a lo mejor en alguna ocasión hasta los chicos, y eso con el paso de los años las hemos ido eliminando, un poco también con continuidad, con un equipo comprometido y demás. Y hay veces que los presupuestos, no directamente, porque aquí en la zona van a clubs, normalmente nuestros costes a nivel federativo son inferiores. Entonces, pues claro, obviamente te dejan, te pertenece un poquito menos de presupuesto, obviamente para acontecer los gastos que tienes que hacer a lo largo de la temporada, pero claro, también luego pues muchas veces nos ha tocado poner algo de nuestro bolsillo, gasolinas, equipaciones y cosas así para poder llegar a final de temporada. Y donde yo sí que noté un poco más de discriminación es que, por ejemplo, no es lo mismo, yo he sido también a veces auxiliar de mesa, y no se pagan igual para una misma categoría los arbitrajes en categorías femeninas que en las masculinas. Entonces, aquí animamos a que solo queramos ir a arbitrar equipos masculinos porque en la misma fracción de tiempo me saco no el doble, pero casi el doble de dinero. No es lo mismo estar sentada en un partido y hacer la anotación de uno masculino que femenino. Entonces, claro, la cosa es intentar que esas cosas no pasen para que nadie prefiera ir a un tipo de partidos que a otro.
cuando a veces los niveles, no es nuestro caso, pero pueden ser mucho mejores en femenino que en masculino o al revés. Esa es un poco mi experiencia, lo que yo he vivido en estos años. En principio no tendrían nada que ver, lógicamente es el mismo trabajo exactamente, el mismo tiempo y, por lo que dices, una remuneración económica diferente, no es un detalle incluso que además se conocía, pero bueno, es un detalle que también esperemos ese cambio, ¿no? Sí. Aitana, no sé si tú en el mundo del fútbol, que es probablemente el deporte masculino por excelencia, ¿cómo lo has vivido? ¿Te han aceptado en los equipos? ¿La gente de tu entorno ha aceptado perfectamente que tú quisieras ser futbolista? Yo pienso muy parecido a Clara, la verdad. Y también añadiría que a las chicas a veces nos falta como oportunidades. Como por ejemplo un chico pues tiene 1000 equipos para elegir dónde jugar y todo, pero una chica, al menos en la zona de Huesca, tiene pocos equipos, como la falta más de alguna oportunidad que los chicos siempre tienen, pero pienso muy parecido a Clara. Y lo de arbitraje, toda la razón. Yo creo que lo desconocíamos y nos ha sorprendido un poco ese detalle, ¿no? Es como uno de los puntos que ya dices, ya lo último, ¿no? Que por el mismo modalidad deportiva, como es el mismo deporte, pues bueno, haya diferentes remuneraciones. A ver, todas lleváis muchos años compitiendo. No sé qué tipo de evolución habéis visto en vuestros diferentes deportes de cara a la mujer, tanto en los que son más masculinos, de cara a que se vea más lógico el que también lo practiquen las mujeres, y en el caso de Jara y Carmen un poquito, si con el paso de los años creéis que el deporte cada vez está mejor valorado. A lo mejor con el paso de los años hemos ganado algo durante esas trayectorias. Empiezas ahora, por ejemplo, que has tenido diferentes rangos deportivos en tu currículum. Pues bueno, sí que es verdad que yo creo que la evolución, como decían antes, creo que era Carmen, yo creo que sí que es positiva y como decía Aitana, yo creo que estamos yendo a mejor. Cada vez somos más mujeres las que estamos despuntando a todos los niveles. Yo creo que pues desde el tenis, desde el bádminton, gimnasia, baloncesto, los resultados se están viendo cada vez mejor. Eso, pues unido a lo que decíamos antes, ya sea por el esfuerzo, por la competitividad, por la capacidad de mejora, por lo que sea, está haciendo que el deporte en general, a nivel femenino, esté siendo muchísimo mejor. Y pues claro, a los medios muchas veces ya no les queda otra opción que sacarla a la luz, esas cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos yendo por buen camino, despacito, porque sí que es verdad que vamos despacito, pero bueno, cada vez mejor. Yo pienso que cada vez mejor. Carmen. Sí, yo también estoy de acuerdo con Jara, que se está yendo cada vez mejor, es evidente. La repercusión que tiene ahora una medalla o un torneo en un deporte femenino es mucho mayor que la que se tenía antes. Sigo pensando que aún falta, pero claro, menos, o sea, peor que antes no estamos, eso seguro. Así que mejor se está mejor y que también era un poco imposible que no se diera tanta visibilidad al deporte femenino cuando se tienen mejores resultados. Al final, como lo ha dicho Jara, han sido un poco también obligados, que si los resultados que se obtienen deportivos son de parte del deporte femenino, pues no contarlo tampoco hubiera sido una buena labor de periodística. Entonces, se está mejor y también porque se ha trabajado para que se esté mejor. ¿Clara? Perdonad, que tenía el audio desactivado. Yo, a ver, la verdad que con mucha diferencia, obviamente, con Carmen, Jara y Aitana, porque yo mi relación con el deporte es totalmente amateur, no me he dedicado a ello. Yo pues, he estudiado, he trabajado y demás, siempre en mi tiempo libre. Entonces, yo la principal diferencia que veo de hace unos años para aquí, sobre todo en mi deporte,
es que ha empezado a haber determinados proyectos que han seleccionado a jugadoras para un entrenamiento, para proyectos enfocados directamente a sacar deportistas de alto rendimiento. Y eso ha llevado a unos buenos resultados, ¿vale? Que entonces nos están haciendo ser un poco más visibles de cara a la galería y sobre todo pues, con las dos últimas generaciones de la selección española, liderado principalmente por Amaya Valdemoro y demás. Entonces, ahora pues bueno, tenemos esa visibilidad. A nivel más local, que es donde yo me he movido, pues bueno, yo cuando era pequeña éramos como un poco el club de las chicas, las escuelas pías, el CBB era más el club de los chicos y bueno, pues he visto que hemos dejado de trabajar en proyectos individuales, cada uno para su objetivo, para tener un proyecto al final que con el paso de los años le estamos dando igual visibilidad a unos que a otros, estamos intentando sacar equipos en todas las categorías de unos y otros, no todos los años lo conseguimos, por desgracia, ¿vale? Pero bueno, desde hace unos años para aquí hemos tenido desde el 2006, creo que fue, que iniciamos un senior femenino, uniendo con un montón de jugadoras de la zona, de diferentes pueblos, desde Selwa, Monzón, bueno, Alquézar, hemos tenido gente de todos los pueblos y ciudades de la comarca y las comarcas de al lado para poder sacar un proyecto que duró sin parar ningún año hasta el año pasado. Entonces necesitamos un poco de sangre fresca para poder volverlo a reactivar, que eso hace 20 años era impensable. Entonces, pues la verdad que bueno, pasito a pasito, pero sin parar. Aitana, ¿tú has visto algún tipo de evolución desde que empezaste a entrar en el mundo del fútbol? Yo a nivel de lo que es Huesca, solo había un equipo que era el Peñas y hace 3 años el Huesca sacó el Huesca femenino y ahí sí que vi un poco más de proyección y ya el Peñas se dio cuenta que ya tenía más competitividad porque había 2 equipos en vez de 1 y sacaron un proyecto, la verdad que ha dado buenos resultados y sí que vi más progresión en el fútbol femenino a lo que es en el nivel de Huesca. Un poco enlazado también lo que comentaban antes Jara y Carmen, ¿no? Cuando hay más competencia, de alguna manera, todos intentan el acabar teniendo mejores resultados, ¿no? A lo mejor, si no hay un único equipo o hay una sola deportista en una modalidad, pues es como que la propia persona o el propio equipo se asienta un poquito y no intenta tener mayores logros, ¿no? La competencia en el deporte siempre es muy importante. Sí. Y también me gustaría que un poquito Jara y Carmen nos contaran por qué habéis estado en centros de altos rendimientos. La comentó antes Clara, que hay deportistas que os dan mucha visibilidad y como sé que nos están viendo gente y más gente que nos puede ver, podría ser interesante que deportistas de Barbastro, que a lo mejor tengan una buena proyección, les podáis contar un poquito cómo se vive en un centro de alto rendimiento deportivo, ¿no? Un poquito qué les podéis explicar, ¿no? Sobre cómo se vive allí y si consiguen llegar, pues qué es lo que les espera. Empieza Carmen, por ejemplo. Vale, no sabía si empezaba Jara o yo. Bueno, pues yo he podido vivir dos tipos de centros de alto rendimiento, que no son de alto rendimiento porque primero estuve en el Centro de Tecnificación de Madrid y luego ya pasé al Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. Entonces son dos formas organizadas diferentes y que también atienden a diferentes necesidades, porque en el Centro de Tecnificación de Madrid es cuando estuve en la ESO y llega hasta el bachillerato, está más enfocado a unificar lo que es entrenamiento y estudios de forma que se puedan completar los dos bien. Es más o menos como tú tienes tus estudios obligatorios, porque es así, la ESO es obligatoria y el bachillerato casi todo el mundo lo hace y es también este bloque de horas, pues entonces con el centro de tecnificación entrenábamos antes y después y estaba todo perfectamente planificado y cuadrado, nos movían con buses porque estaban
voy a ubicarlo un poco. La piscina era un centro de tecnificación de deportes de agua de los acuáticos. Entonces, teníamos la piscina donde entrenábamos la mañana todos, cada uno por su especialidad y en su zona de la piscina, y luego nos metían a todos en 2 buses, íbamos al colegio, al instituto, a dar clase. Dábamos toda nuestra jornada de clases normal y corriente con la comida en el centro y todo, y luego volvíamos al bus para volver a la piscina y entrenar. Así esto es como estaba montado en Madrid, porque ahora han puesto el colegio al lado de la piscina, no hace falta el bus, pero en general está montado así, de todo perfectamente cuadrado y planificado para que aprovechar el tiempo lo máximo posible y beneficiar tanto los estudios, porque no te quita ninguna hora de estudio, no tienes que faltar a ningún tipo de clase, y los profesores tienen mucha flexibilidad para el tema de exámenes. Si te vas a competir fuera, pues esa semana te dicen lo que van a dar y te lo puedes estudiar por tu cuenta, o es bastante flexible el tema de estudios, pero sin dejarlo de lado. Ahí aún no se deja de lado nada de los estudios, es igual de exigente. Y luego en el CAR de Barcelona, ahí ya como es un mayor nivel de exigencia, porque ya formaba parte de la selección, ahí pues los estudios se amoldan, ahí ya sí que se amoldan más al deporte. Mientras que en el Centro de Tecnificación de Madrid, estudios seguía estando por encima, en plan, los estudios sí que condicionaban a la beca o no, y era más importante que el deporte. En el CAR les ponen a un nivel igual, porque estás allí por el deporte. Entonces, los estudios no es que pasen a un segundo plano, pero ahí sí que te dan muchas facilidades de que te puedes partir curso, puedes no ir a clase, pero no porque no quieras ir a clase, sino porque estás a lo mejor de concentración un mes en Italia, o ahí hay muchos deportes, hay gente de deportes de motociclismo que se estiran toda su temporada, que es justamente la temporada que hay colegios, pues haciendo tours por todo el mundo, y a lo mejor pueden ir a clase solamente 3 meses en todo el año. Entonces, digamos que en el CAR les adaptan mucho lo que es el estudio, para que no te veas obligado a dejarlo, pero dándole importancia al deporte que en ese sitio tiene. Y ahí depende también, como este CAR de Barcelona, los de Barcelona pues sí que van a dormir a casa, pero allí, como hay de toda España deportistas, pues hay una residencia que los que somos de fuera dormimos, desayunamos, entrenamos, comemos todo en ese mismo sitio. Entonces si lo de Madrid ya estaba perfectamente planificado para aprovechar el máximo tiempo posible, ahí ya es el siguiente nivel. Y esa es mi experiencia. Ahora cuéntanos tú un poco la tuya. Bueno, en mi caso es justo lo contrario. Bueno, yo cuando estuve en Barcelona, en el CAR de Barcelona, al principio como selección catalana, y ahí pues más o menos era 6 horas de instituto, lo que se hace siempre, y 6 horas de entrenamiento. Sí es verdad que con jornada partida siempre intentaban hacer 3 horas de estudio, 3 horas de entrenamiento, y luego pues partiendo la comida, y por la tarde igual 3 horas de estudio, 3 horas de entrenamiento. Sí que la selección española la cosa ya cambió un poquito, y por la tarde pues ya a veces se metían 4 o 5 horas, incluso alguna vez de entrenamiento, incluidas las 3 de la mañana. Sí que mezclan las dos cosas, se intenta siempre mantener, por supuesto, el nivel de estudios, y sí que, por ejemplo, el último año, cuando ya se acercan a ciclos olímpicos o lo que sea, priorizan un poquito el entrenamiento a los estudios. Sí que me consta que creo que ahora está cambiando eso un poco, y están manteniendo bastante, sobre todo porque es verdad que nuestra vida deportiva antes era muy, muy limitada, prácticamente a los 17, 18 años, 19 la gente se retiraba, y ahora está siendo muchísimo más larga, lo cual se agradece porque las gimnastas llegan a las Olimpiadas con 20, 22, 24 años, y entonces, claro, muchas ya están estudiando en la universidad, y es cierto que ahora sí que se está intentando compaginar bastante las dos cosas. Entonces, bueno, yo creo que eso es un paso a tener bastante en cuenta, porque
no hay que dejar de estudiar, porque no nos olvidemos que estamos hablando de deportes totalmente minoritarios y esto no nos va a dar de comer. Entonces, no podemos dejar atrás, yo creo que es muy importante no dejar atrás el tema estudios y compaginarlo lo máximo. Sí que es verdad lo que decía Carmen, pues que al final se puede intentar adaptar, sobre todo a muy alto nivel, se puede adaptar los estudios al entrenamiento en la medida que sea posible, pero sin descuidarlos. Sí, porque es un detalle importante, ¿no? Que en el deporte femenino es muy, muy difícil vivir de ello, incluso al altísimo nivel del fútbol, ¿no? Las escuadras de primera división lo dicen, ¿no? Que ni siquiera ellas prácticamente pueden vivir del fútbol, tienen un convenio bastante malo. Entonces, pues es importante, ¿no? El mensaje también a todas las jóvenes que nos estén escuchando que hay que estudiar, hay que seguir estudiando, hay que informarse a la vez que quieran competir y que luego, pues, incluso cuando acabe su trayectoria deportiva con muchos éxitos y aunque hayan podido vivir unos años de ello, ¿no? Pues que, bueno, luego la vida sigue, ¿no? Y sobre todo para la mujer es más complicado, ¿no? El tener unas remuneraciones tipo futbolistas, ¿no? Que les permitan vivir auténticamente de ello. Aitana, me ha recordado un poquito también a tu experiencia, ¿no? Lo que están contando Jara y Carmen. Allí en Estados Unidos sí que parece que está más normalizado el hecho de combinar deporte y estudios. Aquí en España en la universidad parece que no tanto. Sí, la verdad es que ahí está muy bien compaginado. Lo que son los estudios y el deporte está muy bien. También he visto que nos veis mucho en varias intervenciones a los medios de comunicación, ¿no? Creo que tenemos un papel importante, muy importante en dar visibilidad al deporte femenino, a la noticia, y por lo que decís y lo que hemos vivido todos, que es evidente, nunca será mirado con el mismo rasero, ¿no? Creo que es una de las quejas que habéis manifestado aquí, que es importante decirlas, ¿no? Porque supongo que habéis conseguido logros en vuestra profesión, ya sea a nivel profesional, con selecciones, en el caso de Clara, por ejemplo, a nivel local, y que probablemente no hayan tenido la difusión que han tenido los eventos y los triunfos de los chicos, ¿no? Me imagino, por lo que he leído, que ya es un poquito una espina que todas tenéis ahí clavada, ¿no? De que la repercusión nunca es la misma cuando gana un deportista chico a cuando lo hace una deportista chica. No sé si en vuestra experiencia os han dado cobertura, nos la han dado. ¿Creéis que en algún momento se ha tratado en igualdad? Yo a nivel local y regional, que es donde yo he estado, luego que ellas bueno, pues que han estado en temas mucho más importantes, obviamente a elevado nivel. Yo lo que he visto muchas veces, aparte de dejando el fútbol masculino en otro punto, porque es otra cosa, obviamente, normalmente nos toca llamar un poco y avisar y nos hemos clasificado para esto, hay que sacar esto. Es un poco trabajo que tenemos nosotras que hacer extra de informar nosotros a los medios de comunicación, incluso a las autoridades, al ayuntamiento, pues vamos a tener tal final aquí o va a pasar esto, podríamos contar con X medios, porque si no, no tenemos esa preocupación de los medios sobre lo que nosotros podemos estar haciendo o consiguiendo. A nivel deportivo, unos deportes respecto a otros, y luego ya a nivel masculino y femenino, pues un poco también. A nivel más importante o más general, pues bueno, supongo que no pagan lo mismo las marcas por el deporte masculino que por el femenino y por eso estamos como estamos, porque no, en teorías, quitando algunas excepciones de deporte individual como puede ser el tenis o algún otro, pues no movemos el mismo dinero. No, las marcas no pagan lo mismo por nosotras que por algunos hombres. Entonces, pues bueno, no sé, supongo que ellas tendrán más experiencias y conocerán a mucha más gente que pueden aportar bastante más información o que además es experiencias, curioso, ¿no? lo que dices, Clara, porque parece que a lo mejor en los sitios más pequeños se debería dar todavía más información y más cobertura a nuestro deporte local, ¿no? Igual se puede entender que el marca o un informativo de las 6 de la tarde a lo mejor no tenga ese hueco porque hay mucha más información que dar para determinados deportes, pero sí que creo que a nivel local, a nivel regional, sí que tenemos todos, ¿no? Pues que hacer ahí un estudio interno en los medios de comunicación, porque ahí sí que a estas alturas de la película ya no tendría que haber esa discriminación, ¿no? No, o sea, a ver, la información ahora la verdad es que se da, o sea, se da. Sí que la tenemos que trabajar y facilitar un poco los propios integrantes de los clubs.
y luego se publicita. En algunos casos pues en espacios más pequeños y demás, pero la verdad es que a nivel local, regional, se está trabajando bien y en comparación con hace unos años, la verdad que hay una diferencia elevada. Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Aunque no sea algo que se merece, que poquito a poco vaya viendo más. Eso es. ¿Quién quiere intervenir ahora y nos cuenta un poco? A ver, yo creo que sí que se está dando más visibilidad, pero por ejemplo, ahora en la cuarentena, cuando tocaba la sección de noticias, no había ningún campeonato, o sea, no había nada, no podían informar absolutamente de ninguna medalla, ni ningún campeonato, ningún torneo, y lo que había eran los bailes que hacían los deportistas, los futbolistas, los no sé quién, pero siempre era incluso de otros países, es que a veces se ponían futbolistas de Italia, que es como, no sé, había deportistas que estaban haciendo charlas por Instagram, había un montón de chicas que estaban ofreciendo algo de interés en sus redes sociales, que era tan fácil como cogerlo o hacerle una entrevista o algo, y colocaban pues el baile de no sé qué futbolista de no sé qué país que había sido trending topic en la red. Entonces, más que repercusión en las medallas, es como en el día a día, porque cuando ganamos una medalla sí que nos hacen una entrevista o ese día el reportaje salimos en las primeras en el telediario, pero en el día a día estamos totalmente olvidadas. Además, como dices, este habría sido un buen momento para dar visibilidad a todos aquellos deportes que Claro. de normal no tenéis su hueco en el informativo, ¿no? Claro, o sea, ahora que hemos estado 3 meses de parón, que no había nada, pues es que muy poco, o sea, muy poco. A otros deportes que no sea el fútbol he visto muy poco, y a las mujeres deportistas muy poco también. En general, era de la hora que tenían de deportes, el 95% bailes de futbolistas y no sé qué, cortes de pelo, pero no nada que potencie a los demás deportes ni deportistas. Jara, cuéntanos tu experiencia con los medios de comunicación. Bueno, yo con los medios de comunicación, tú lo sabrás bien, que tú sí me conociste a mí primero por ser gimnasta en Huesca, en este caso ámbito local, pero mis hermanos son futbolistas y siempre he sido conocida por la hermana de, tanto por el uno que por el otro, que mis hermanos han conseguido muchísimas cosas con el fútbol y yo estoy muy orgullosa de ello, pero en este caso la que iba subiendo esos peldaños era yo, y aún así sigo siendo conocida por la hermana de mis hermanos. O sea, nunca he sido en el ámbito local. No puedo, contra eso yo reconozco que es verdad que no se puede competir, y como decía Clara, pues bueno, el fútbol masculino es un tema aparte, que desde luego no mueve ni las masas ni el dinero que movemos el resto, pero claro, el resto seguimos existiendo, y sobre todo yo creo que es verdad que hay que diferenciar mucho a nivel local que a nivel nacional e internacional, porque sí que es verdad que a nivel local, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tanto como de Huesca como de Barbastro, desde luego es que no podemos tener ninguna queja, ninguna, porque se nos ha apoyado siempre al máximo, siempre. Hemos intentado, claro, nosotros, pues desde entrenadores, padres, todos los gimnastas, asociaciones, intentar mover todo lo posible pues para facilitar pues que los niños y las niñas pues solo se tengan que fijar y estar pensando en entrenar y en competir y en pasárselo bien y en disfrutar, y ya está, y no tengan que estar preocupados en si puedo ir a un campeonato del mundo o no, porque me lo puedo costear o no. A nosotras nos pasó hace unos años que bueno, pues nos clasificamos para la Copa del Mundo y tuvimos que adelantar todo el dinero. No sabíamos si nos iban a subvencionar nada, y claro, hasta ahora nunca había llegado un equipo formado todo por alto aragoneses a una Copa del Mundo, y todo femenino, jamás, nunca. Pero bueno, pues claro, luego pides subvenciones y el 90% pues iban para el fútbol,
tanto pues para el Real Zaragoza, para la Sociedad Deportiva Huesca, que yo entiendo que, pues claro, que no movemos el dinero que mueven ellos, pero siempre hay que tener en cuenta que para ciertas ocasiones pues tienen que hacer un poquito la excepción de cuando se les requiere apoyarnos al máximo. Y pues ese plus que es ya muchas veces pilar económico o de, como decía Clara, de patrocinadores, pues en ciertos casos nos tienen que apoyar al máximo, porque a veces ya no les queda otra y si no, pues claro, hay muchas veces que el club ahí queda un poco paralizado. Vale, en este momento tenemos que despedir a Aitana, que se tiene que marchar ya. Te damos las gracias por haber participado en la mesa redonda y bueno, que te vaya muy bien cuando puedas volver otra vez a tu vida en Estados Unidos, que sigas con tus estudios y con tu fútbol y que bueno, que ya nos irás contando qué tal te va todo. Vale, Aitana, gracias por participar. Muchas gracias a vosotros, a los de la organización y todo. Muchas gracias. Bueno, me tengo que ir. Adiós. Adiós. A ver, Jara, estabas comentando que el tema de los eventos, ¿no? Es cierto que hay deportes como es el fútbol que puede mover muchísimo más gente, mucho más dinero, pero muchas veces también se tendría que valorar el evento al que llega cada deportista, ¿no? Que a lo mejor es mucho más importante llegar a un campeonato del mundo o llegar a un campeonato europeo, un deporte minoritario, que jugar un partido de liga, otro tipo de deportes, ¿no? Creo que también ahí hay un doble rasero que siempre al final pues acaba ganando el deporte grande, ¿no? Y no tanto la competición deportiva, que es lo que tendría que sopesar, ¿no? El triunfo deportivo por encima del tipo a lo mejor de seguidores o de gente que puede invertir en un deporte en concreto. O que esto lo habréis sufrido, ¿no? Exacto, eso es como lo que decía Clara, que muchas veces somos nosotras las que tenemos que organizar, por ejemplo, una final de una Copa de España o cualquier evento que que mueva bastante gente. Claro, estamos hablando ya, por ejemplo, de un campeonato de España que te vienen gente de todas las comunidades autónomas, te vienen familiares, moviliza hoteles, restaurantes, autobuses, etcétera. Entonces, claro, muchas veces si no es por, como decía ella, somos nosotros los que nos tenemos que dar a conocer, los que nos tenemos que vender, los que tenemos que avisar a autoridades, eventos, ayuntamientos, patronatos, pues para que nos echen una mano, porque si no, claro, eso no viene estipulado en ningún sitio. No es una competición, a lo mejor, muchas veces, claro, depende de que tú te clasifiques para. Entonces, claro, no es una cosa a lo mejor que puedas prever como los partidos de fútbol que son el sábado o el domingo, o el sábado o el domingo. Entonces, bueno, a veces ahí cuesta un poco con los deportes, sobre todo, pues eso, lo que decía ella a nivel local. Pero también imagino, Pilar, que es complicado, ¿no? Cuando estás gestionando, este caso, un ayuntamiento como el de Barbastro, con tantos deportistas, tanta gente que pide inversiones y que pide apoyo, supongo que es complicado también muchas veces, ¿no? El decantarte, a lo mejor el corazón dice, este es más importante deportivamente, pero este otro mueve a más gente. Cuéntanos un poco cómo gestionáis también desde los ayuntamientos esta división de la partida, que como has comentado antes, por desgracia, es pequeña de por sí, ¿no? Bueno, a nivel local, la verdad es que lo que realmente necesitamos, yo creo que es un poco un mayor apoyo estatal o de DGA, ¿no? Porque realmente los ayuntamientos pues contamos con presupuestos muy acotados y es cierto que un poco hacemos lo que podemos para intentar apoyar lo máximo dentro de nuestras posibilidades. Pero yo lo que decía Jara sí que me parece interesante y creo que lo que se deberían de dar cuenta las instituciones, y hablo ya un poco más arriba, que realmente las subvenciones se tienen que dar realmente a esos deportes minoritarios o que son capaces de adquirir menos recursos, porque es cierto que el fútbol masculino ya se autofinancia por sí mismo, entonces sí que hay deportes que hay que poner en valor y que son los que realmente se deberían de subvencionar. Y sí que es cierto que, bueno, pues cuando se dan las subvenciones, a nivel incluso local y eso, pues bueno, se puede comprobar con importes de subvenciones, pues bueno, de momento sí que se sigue primando fútbol masculino y bueno, eso es una realidad y no hay más que
más que coger los extractos de otros años. Este año sí que es cierto que nosotros hemos querido introducir, que todavía no han salido nuestras subvenciones, pero sí que algún punto extra por el tema de tener mayoritario, o sea, ser equipos mayoritariamente formados por mujeres o tener integrantes femeninas, un poco darle ese corte de igualdad para poder ahí respaldar un poquito, pero es poco lo que en verdad podemos hacer. Seguro que esa ayuda, por poca que sea, es muy agradecida por parte de los clubes y los deportistas de Barbastro, y más lo que decimos, ¿no? Cuando es también pues para apoyar y animar a las chicas a que puedan seguir practicando el deporte. Ahora ya casi por las últimas preguntas, luego ya pasaremos también a ver si la gente que nos sigue quiere tener algo que preguntaros, tiene alguna curiosidad. Sí que me gustaría que un poco dierais un mensaje a todas esas chicas, también chicos, que os pueden ver hoy o en otros días y que, bueno, un poquito se quieran reflejar en vosotros. Vosotras, ¿no? Que vean un poquito dónde habéis llegado y que de alguna manera, pues, bueno, ese mensaje para aquellas deportistas que vean en cada una de vosotras un posible reflejo en el que mirarse. Carmen, por ejemplo, tú que además estás en contacto, relación, ¿no? Con muchos deportistas. Sí, bueno, bueno, para motivarles yo les diría que el deporte a cualquier nivel es una experiencia muy gratificante que te llena tanto a nivel de salud como emocionalmente, como en valores, que también lo considero muy importante, que te hace crecer como persona y que además construyes vínculos con los que te rodean, vínculos sanos y muchas veces muy duraderos, porque yo mis mejores amigos y las personas en las que más puedo confiar y las que al final sé que siempre van a estar allí son mi familia y la gente que me he podido rodear gracias al deporte, porque en general somos todos con una cabeza bastante similar en cuanto a valores y yo creo que es algo muy bonito poder conservar. Yo tengo la suerte de que en sincronizada es un deporte colectivo hacia el equipo. Entonces, yo siempre lo diré, mis compañeras de equipo han sido mi familia durante muchos años y lo que me llevo del deporte, más que haber competido en no sé dónde o haber viajado o cualquier cosa, es el haberlas conocido y el haber compartido tantos momentos con ellas que sé que están en nuestra mente como momentos y como recuerdos, van a durar para siempre y que en general somos en todas un equipo, una piña y da igual que uno lo deje, las demás siguen, estamos unidas y ese vínculo es muy difícil romperlo ya y es algo muy bonito y que te llevas para siempre, más que cualquier otra cosa. Entonces, les animo a la gente a que haga deporte y que cree sus propios vínculos porque son amistades, son recuerdos y son momentos que se llevan toda la vida. Muy bien, muy bonito. Jara, cuéntanos tú qué mensaje les darías a esas niñas y niños, que además también estás con ellos muchas veces en los entrenamientos. ¿Qué mensaje les darías? Pues yo, vamos, hablando por mi parte, que se apunten a la gimnasia, que yo es un deporte que empecé a los 3 años y es que a día de hoy me siguen engañando para volver. Entonces, yo siempre que sale un equipo de gente más mayor, si me llama Cristina o Mamen y me dicen de volver, es que les voy a decir que sí. Entonces sé que me costaría un poco más, pero yo a día de hoy seguiría haciéndolo y además me encanta que me engañen y yo dejarme engañar. O sea que es algo que como decía Carmen, se comparten muchas cosas, se comparten buenos momentos, malos momentos, siempre hay un poco de todo, pero te llevas unas personas que, pues como dice ella, al final pasamos casi más tiempo con ellos dentro del pabellón, ella en la piscina, Clara me imagino pues en la cancha, que al final pues son familia. Me ha gustado mucho lo de que somos una piña, porque además es un grito de guerra que utilizan mucho las
las niñas del equipo junior de la selección española, que claro, en nuestro caso tenemos a Inés y vamos, que estamos deseando que vayan a las Olimpiadas porque desde Huesca vamos a fletar un avión seguro para ir a verla todas con su familia y con todo el mundo. Entonces, lo que hice ella pues bueno, sacas unos valores que además te sirven luego para la vida adulta. Quiero decir, luego tienes una disciplina tanto para nivel de estudios, a nivel laboral, para sacarte unas oposiciones, tener una cabeza fría, una serie pues eso de amistad, de compañerismo. Eso te lo vas a llevar siempre y eso se inculca desde pequeño y yo creo que eso nos lo llevamos. El estilo de vida que adquieres, ya aunque no practiques deporte al mismo nivel, siempre te queda ahí. Siempre intentas practicarlo de la manera pues, que mejor te vaya. Si es yendo a la piscina o yendo al gimnasio, siempre intentas buscar pues, ese huequito para no desvincularte del mundo del deporte. Pero vamos, yo en mi caso, que se apunte la gente a gimnasia, que les va a encantar, segurísimo. Muy bien, cuéntanos tú, ¿qué mensaje? A ver, un poco estoy de acuerdo con Carmen y con Jara, pues los valores que te da el deporte a todos los niveles son impresionantes y yo creo que para mí el valor más importante es el compromiso que adquieres contigo misma, porque, bueno, contigo misma y para los chicos igual, o sea, con uno mismo al fin y al cabo, de cumplir con algo no obligatorio, porque al final en los estudios todos tenemos que cumplir, con las normas de casa no tenemos que cumplir, con la sociedad tenemos que cumplir, pero esto es algo que lo haces porque te gusta y cuando cumples con algo porque tú quieres es de las mejores satisfacciones que puedes tener a nivel deportista por los logros que puedes tener, pero bueno, todo lo que consigues, tu fortaleza mental, aparte de la física. Y bueno, yo, por ejemplo, que estaba en contacto con muchos niños, el mejor premio no es el poco dinerillo que puedes conseguir con eso, no, es simplemente el que después de unos años un chaval o una chavala te vea por la calle, se acuerde de ti y diga que cómo se lo pasaba cuando entrenaba contigo. Esos son al final las mejores cosas que te puedes llevar, aparte del reconocimiento que va aparte y va implícito también muchas veces. Pero bueno, yo la verdad que no podía imaginar todo lo que he vivido en el básquet y que es una gozada y que cuando te sientes miembro de un club, de una familia, de un equipo, te llevas verdaderos amigos. Yo tengo grandes amigos fuera del básquet, pero dentro del básquet tengo bastantes que luego te acompañan muchas veces y somos, en mi caso, con mi equipo senior siempre decimos, somos la familia. Y es así, nos podemos dejar de ver 1 año, 2 años, pero cuando nos juntamos no pasa absolutamente nada. Y yo creo que eso, los chavales de hoy en día que están muy influenciados por las redes sociales, que parece que es más importante solo estar con el móvil o cuando están juntos están con el móvil y cuando están con otros están con los primeros. Creo que el deporte les lleva a desconectar de todo eso y todo lo malo que les pase allí lo pueden expulsar en el tatami, en la piscina, en la cancha, donde sea, o en el campo de fútbol, lo pueden echar fuera y les animo a que vayan a cualquier deporte, si les gusta la cancha, la leche, pero que hagan deporte. Y las chicas, pues sí, que se olviden de los 14 años, es mi mejor consejo, que no pasa nada, que los 14 pasan y que pueden seguir practicando deporte. Además, importante, ¿no? Como presidenta de un club deportivo, ¿no? El tema de los valores, ¿no? Que estáis de alguna manera, tenéis que transmitir a todos los chavales, a todos los deportistas, ¿no? Unos valores que no se consiguen a lo mejor en otro sitio que no sea en el deporte. Además, déjame decirte, Patricia, que lo que decía Clara, el nivel de compromiso, además muchas veces no solo lo adquieren, en este caso, las niñas o como dicen ellas, los chicos de su equipo, también los padres, que muchas veces les cuesta, porque a veces, como lo que dice ella, como lo ven algo voluntario, pues bueno, si no voy a un partido no pasa nada, o si hoy, pues claro, cuando ya eres miembro de un equipo, sí pasa, porque claro, los chavales ya es muy bonito cuando le dicen al padre, no, pues papá, yo este fin de semana no quiero ir a comer porque tengo un partido, y entonces empiezan a ver lo que para ellos es importante y lo que es quizá menos importante, ese nivel de compromiso para con sus compañeros, como decía ella, con uno mismo, pero con sus compañeros. Eso crea mucha unión, porque luego al final ya no solo te comprometes con el equipo, te comprometes
pues eso, a llevar un estilo de vida muchísimo más ordenado. Sabes que durante la semana tienes que estudiar, tienes que hacer todo porque el fin de semana a lo mejor tienes que competir, tienes que jugar un partido. Yo creo que eso les amuebla mucho la cabeza. Como dice Clara, los 14 años los hemos sufrido todos. Los entrenadores, en mi caso todo lo contrario también. Cuando era gimnasta lo han sufrido mis entrenadoras, yo como entrenadora también. Y luego es verdad que luego nos reímos de esas cosas, porque luego, como tú dices, Clara, lo recuerdas con los seniors y tienes historias muy graciosas que contar y ellas mismas o ellos mismos te dicen, madre mía, ¿cómo me podías aguantar? O cómo, pues era de sopapo, o era de, no me aguantaba ni yo misma. Entonces, pues bueno, es verdad que muchas veces haces ese sobreesfuerzo, pero luego merece la pena. Luego es verdad que quedas a tomarte algo con ellos y recuerdas esos momentos y son estupendos. Es que indudablemente os ha marcado, ¿no? Para vuestra vida de adultas, el haber hecho una competición deportiva desde pequeñas, ¿no? Es de lo que estáis hablando. Yo en mi caso muchas veces no mala influencia, pero algunos amigos o incluso familia, pero deja ya el baloncesto, porque obviamente yo no me he dedicado y luego lo vuelvo a repetir, pues yo trabajaba, como te hagas daño en el de cómo vas a ir a trabajar, cómo vas a hacer, déjalo ya. Y digo, pero es que a mí me gusta, no lo voy a dejar. Y siempre era, y ahí me ha recordado un poco Jara, que es que me siguen engañando y pasa algo y me siguen engañando. Y un nuevo equipo que parece que es un poco conflictivo, no pasa nada, yo lo cojo y tal, porque nos gusta. Entonces, como nos gusta, ya nos pueden venir las malas influencias, que da igual, vamos a seguir, ¿no? Hasta que el cuerpo o la mente nos aguante. Y bueno, a mí la verdad que cuando llega una niña con 12 años y su madre a lo mejor dice, antes la castigaba con la tele, ahora la castigo sin ir al baloncesto, y entonces responde y dices, jolines, pues algo estaremos haciendo bien, que ya no es, pues te castigo sin tele y entonces hacemos las cosas bien. Cuando les castigas sin hacer deporte porque sabes qué es lo que les duele, aunque yo soy partidaria de no castigar porque es un compromiso que rompes y demás, pero saben que eso los chavales reaccionan, es el mejor premio a los formadores y a las propias familias al final, porque encuentran algo sano con lo que les duele algo, y eso al final es lo que nos llevamos en el bolsillo, que digo yo siempre. Porque además no sé si ha habido mucho cambio generacional, a lo mejor ahora tú que llevas años entrenando, quizás las juventudes de ahora son más complicadas que las de antes, lo que comentabas antes del teléfono móvil, igual es más difícil que se enfoquen en un deporte, que a lo mejor en otras generaciones, pues como había menos cosas en las que pasar el tiempo, pues parecía que el deporte era la principal distracción que teníamos. Bueno, pues toca luchar mucho, y antes pues tú ibas al deporte porque te gustaba, tus padres te animaban a hacerlo, ibas allí, te juntabas con el que te juntaba, da igual. Ahora sí que es cierto que, pues no es que mi hija o mi hijo quiere ir con este, sino tal, o esas cosas sí que pasan más, porque ahora yo creo, yo no soy madre, no puedo decir lo que puede pasar en un futuro, pero creo que ahora a los chavales se les protege en exceso quizás para que vivan más tranquilos, más cómodos al fin y al cabo. Y eso creo que a veces afecta negativamente por lo que digo, porque no les preparamos a tener ese compromiso y a afrontar esa realidad con lo que viene de esforzarse. Pues queremos estar aquí, pues me tengo que esforzar para llegar y hacer determinados pasos para llegar. Y yo creo que eso a veces nos cuesta con las nuevas generaciones, pero por lo que te digo, porque creo que la educación ha cambiado un poco, los vicios son otros. Bueno, eso no sé si a lo mejor Jara y Carmen, que ven, claro, yo hablo siempre a nivel local, ya lo digo, que a lo mejor a nivel, a mayor nivel competitivo, no sé si se ven más cosas o a diferencia con unos años atrás. Yo, como he crecido más o menos a la vez que las tecnologías, yo no considero que haya condicionado, porque al final cuando empiezas un deporte, en mi caso y en lo que me ha rodeado, porque no puedo hablar fuera de la sincro porque no lo he podido vivir, entonces empiezas desde muy pequeña, empiezas desde los 6 años. Mis compañeras y todos los equipos por los que he pasado han empezado con los 6, 7, muy tarde 8 años. Entonces,
ahí aún no estás condicionada por las redes ni nada. Entonces, digamos que te enamoras del deporte y quieres hacer el deporte desde pequeña. Y en general, luego cuando eres más mayor y cuando puedes tener más problemas, que es cuando has dicho que vienen los padres a protegernos, en general, como ya de antes habías estado en ese equipo y no pasaba nada, supongo que no han querido proteger. Vuelvo a hablar que es dentro de lo que he podido vivir, que no sé situaciones de fuera porque tampoco he vivido la experiencia de tener que coordinar a ningún grupo ni llevar a padres. Entonces, no estábamos protegidas porque era nuestro equipo. Si había un mal rollo era porque teníamos 12 años y en ese día alguien estaba un poco más borde y hay una mini pelea y ya está. Pero no recuerdo ni creo ni quiero pensar que había padres detrás intentando ayudarnos ni intentando ayudar a su hija para que tenga menos problemas. Yo, desde mi experiencia, digo que las tecnologías no influyen porque el deporte te atrapa antes y que en general todos los malos rollos o peleas que hay son parte del ciclo que tienes que vivir como deportista, porque al final adaptar todo a tu equipo no es siempre un camino de rosas. Hay peleas, hay malos rollos, hay envidias. Entonces es algo con lo que tienes que convivir, superarlo, afrontarlo y al final aprender de ello. Muy bien, no sé, Jara, si queréis aportar algo. Pues bueno, yo no sé si estoy más cerca de Clara o más cerca de Carmen en este tema, pero yo creo que estoy un poquito en medio. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Barcelona, claro, yo me fui de casa con 13 años. Con 13 años hoy en día decirle a tus padres que te quieres ir de casa solo a vivir fuera cuesta. Es verdad que pues cuesta entender, sobre todo a las madres. Yo entiendo ahí que el tema de las madres, pues claro, es más difícil aceptar que la persona se quiere ir de casa, lo que sea. Pero claro, yo, por ejemplo, cuando me fui, no había móviles. Yo creo que tenía uno, pero casi no había móviles. Si nos llamaban al centro de alto rendimiento era por una megafonía y a lo mejor hablabas una vez a la semana. Entonces, lo que dice Clara, que sí que es verdad que ese tipo de hacer que esa persona pues se independice, espabile, pues quizá antes de lo que debería, pero bueno, que espabile y que se forme como persona y que crezca como persona. Y es verdad que en ese caso nos toca pues siempre madurar un poquito antes, pero claro, no teníamos esa dependencia. O sea, el rato que no estabas entrenando, pues estabas hablando, te estabas contando tus historias, no estabas conectado. Es verdad que ahora, pues bueno, ha cambiado todo un poquito. A nosotros, sobre todo, el tema de las tecnologías nos cuesta, sobre todo los desplazamientos. Cuando vamos a las competiciones o cuando estamos en las competiciones, pues les pedimos que, por favor, pues que no estén pendientes del móvil todo el día, porque ir en un autobús y que cada uno esté mirando solo a su pantalla es muy aburrido. Sobre todo cuando tienes un desplazamiento a lo mejor de un autobús de 7, 8 o 10 horas. Entonces ahí sí que ahí cuesta un poco, ahí nos toca hacer un poco, entre comillas, pues de madres, de pues bueno, desengánchate un poco a los móviles y todo, y ahí sí que en ese caso nos cuesta un poco, pero bueno, lo que dice Carmen, yo quiero pensar también que los deportes nos tienen que enganchar antes y desde luego con más fuerza que los móviles. Así debería ser, así. Bueno, no sé, tenemos a mucha gente que nos está siguiendo. No sé si tenéis alguna pregunta para alguna de ellas o para el estrés en concreto. No sé si alguien quiere tener algo que preguntar. Creo que hemos hablado un poquito de diferentes visiones del deporte. Parece que no.
Vamos a dar unos minutitos para ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Si no, es que lo hemos explicado todo muy bien y se han quedado sin ninguna duda. Bueno, pues nada, muchas gracias. A ver. Hola, buenas noches. Soy Antonio Calero del Club Polideportivo Comarcal Somontano. Quería comentar porque había alguna cuestión, no que no me haya quedado clara, sino simplemente que no comparto el criterio. Y me parece que, claro, como la mesa redonda se trataba sobre el deporte femenino, lo consideraba bastante importante. Bueno, en primer lugar, Jara ha dicho ya en varias ocasiones, en concreto hablando de la gimnasia y de la natación sincronizada, que los consideraba deportes minoritarios. Yo no los puedo considerar así, Jara, no entiendo que sean deportes minoritarios. Son deportes femeninos. Y desgraciadamente tenemos que decir esto, que son deportes femeninos. Yo no puedo entender que sea minoritario cuando voy a un campeonato de España, por ejemplo, y veo a 280 nadadoras, a lo mejor en natación sincronizada, que han tenido que pelearse previamente, pasar unas pruebas y que han llegado allí previas pruebas. Es decir, han pasado en toda España numerosos cortes, por decirlo de alguna manera, y han llegado las que han podido, no las que han querido, sino las que han podido, y encontrarme 280, 300 nadadoras, 320 nadadoras, yo no lo puedo considerar minoritario. Lo que sí puedo entender es que es un deporte, igual que la gimnasia, porque en la gimnasia le ocurre exactamente lo mismo, un deporte que, por ser femenino quizás, no recibe el seguimiento que debe recibir, y entiendo, porque sencillamente el deporte base, las niñas, en un principio, cuando son pequeñas, no sienten esa atracción como pueden tener a lo mejor los varones por el fútbol, que lo convierten en una llamada completa. Cada vez se van a ver partidos de fútbol cuando son pequeños y se van a ver partidos de fútbol sala. Sin embargo, las niñas eso no ocurre. Las niñas en el colegio salen del colegio y se van a otros lugares y no van a ver natación sincronizada ni van a ver gimnasia. Y yo creo que casi eso es un fallo del deporte base. Es un fallo de coger y hacerle llegar esa cantidad de nadadoras o esa cantidad de gimnastas que hay, hacerles llegar a las niñas que hay en el colegio la belleza de esos deportes y hacerles entender que pueden llegar a ellos y que disfruten viéndolos y disfruten haciéndolos. Claro, esto supone, y ya me hace llegar a... y perdonar que os tenga un poquito, ya me cortaré, esto supone una circunstancia también importante, y es que el deporte base empieza en los ayuntamientos, empieza en los colegios, empieza en esos lugares, y no solo se potencia a través de dinero, se potencia también a través de formación, a través en los colegios, haciéndoles ver a las niñas las posibilidades que tienen para realizar esos deportes, y más en los lugares pequeños como pueden ser Barbastro, bueno, relativamente pequeños, ¿no? Y por último, simplemente ya decirlos, ni la gimnasia, Jara, perdona, la gimnasia no es que, o sea, yo haciendo la comparativa, como por ejemplo con el fútbol que hemos dicho, en los lugares pequeños, como puede ser Barbastro, tiene infinitamente más visibilidad que el fútbol. Y la natación sincronizada, por lo menos en Barbastro, tiene muchísima más visibilidad. El fútbol de Barbastro, por ejemplo, ¿dónde va? Va a los pueblos de por alrededor. La natación y la gimnasia, ¿dónde va? Se va a Canarias. Se van en tu caso, Jara, parece que habéis ido a Europa, a los campeonatos de Europa. Habéis llevado el nombre de Somontano, lo habéis llevado, y de Barbastro lo habéis llevado a Europa. Claro, esa visibilidad, hay que hacerle entender, y hay que hacer entender a la gente que estos deportes femeninos, básicamente femeninos, porque no es que sean básicamente femeninos, que sean exclusivamente, pero son básicamente femeninos, son precisamente los que están dando esa visibilidad. ¿Cómo es que esa visibilidad no se la hacemos llegar a las niñas en Barbastro? No se lo hacemos llegar a los ayuntamientos y no se lo hacemos llegar
¿Cómo es que no conseguimos hacer entender precisamente para que las niñas mayoritariamente vayan a participar a estas circunstancias, estas situaciones? Yo creo que hay algo de culpa nuestra también. No sé qué es lo que hacemos mal precisamente para que la compañera de clase de mi hija no se sienta llamada para acudir a precisamente a hacer estos deportes. Tienen visibilidad, no son minoritarios, pero no conseguimos. Entonces yo dejo estas reflexiones en vuestras manos para que vosotras mismas, si queréis contradecirme, lo analicéis de alguna manera, a ver qué opináis. Yo quería, como has tocado el tema de la sincronizada, bueno, pues quería darte la razón en que no tiene tanto seguimiento, pero también porque no podemos, no es factible el hacer tantos campeonatos como a lo mejor pueda tener un partido de fútbol, que cada fin de semana hay partidos de fútbol porque hay una liga con muchos equipos, entonces ahí sí que es factible y normal que se haga cada fin de semana un partido de fútbol y que los pequeños vayan a ver a los mayores y a los de la mediana edad y todo. Pero sin embargo, en sincronizada se hace 3 meses, un campeonato cada 3 meses, como mucho a lo mejor puede ser 3 al año. Entonces, ir a ver que haya ese arraigo hacia el deporte en esos campeonatos cuando solamente son 3 al año y puede ser que uno de esos 3 no te pille cerca, pues es mucho más difícil. Y eso lo entiendo también. Ahí habría que ver cómo se puede hacer, porque a lo mejor celebrar un campeonato cada fin de semana, pues a lo mejor es un poco difícil, porque un campeonato o sea, tú lo habrás vivido, no es un día, una hora, es que es todo el fin de semana, 8 horas todos los días, estando allí porque son figuras, es el solo, es el equipo, es el combo, todos los campeonatos, o sea, todos los clubs, 3 minutos entre que salen y entran, se suma cada club de 5 a 7 o incluso 10, depende de lo lentas que sean. Entonces, es mucho tiempo hacer un campeonato de sincronizada cada fin de semana y yo creo que es un poco bastante difícil, tirando imposible, que ya habría que pensar qué se puede hacer para que igual que los chicos van a ver los partidos de fútbol todo el fin de semana, porque hay muchos y duran una hora y media, ¿qué se puede hacer con estos deportes que son femeninos, que son más artísticos, que además son bonitos de ver? Entonces, ¿qué se puede hacer para que se pueda, a lo mejor no cada fin de semana, pero con más visibilidad, que se pueda ver más? A lo mejor habría que hacer exhibiciones o a lo mejor habría que hacer... se puedan hacer varias cosas para que se cree esas ganas de ver el deporte y ver las posibilidades que crea, porque igual que hay equipos, se pueden ver dúos o se pueden ver solos, hay mucho que se podría explotar y que a lo mejor ayudaría a que se creara eso que has nombrado tú muy bien, de por qué mi compañera de al lado del cole no se apunta conmigo. Pues a lo mejor porque hay que llevarla a ver el campeonato, que no solamente el campeonato que se tira la pobre chica 8 horas hasta que compite su amiga, a lo mejor hay que algo más llamativo que diga, pues mira, esto me gusta, y que vea la parte llamativa, no que vea, es que un campeonato de sincro son muchas horas en una piscina que hace mucho calor, entonces hay que dar una vuelta, no a competir cada fin de semana a lo mejor, sino hacer algo que atraiga hacia el deporte. Yo, si me dejas, Patricia, también quería comentar una cosa con la que en principio no estoy de acuerdo. Cuando hablo de la gimnasia, que es un deporte minoritario, lo comparo pues, como deportes como pueden ser el fútbol, el baloncesto o deportes balonmano, que desde luego son deportes, por ejemplo el fútbol, el mayoritario por antonomasia. En el caso de la gimnasia es de los deportes donde más licencias, sobre todo, pues eso, como bien dices, femeninas, ella que es un deporte mayoritariamente femenino. Tampoco estoy de acuerdo en la difusión que se les da a nivel escolar y a nivel de base. Es raro en Huesca y en Barbastro la niña que no haya hecho alguna vez gimnasia en su vida. Es muy, muy raro.
que no les preguntes por Cristina, por Mamen, por mí, en algún caso, si les hemos entrenado, suele ser bastante raro. Siempre, si no ha sido la niña que ha tenido en el pupitre de al lado, que han hecho alguna vez gimnasia siempre con nosotros, desde los colegios, y se pueden ver en tanto los campeonatos escolares como en las exhibiciones de final de curso este año, desgraciadamente, porque no ha habido. Pero la de niños y la de padres que hay en los pabellones, que nosotros, por ejemplo, en el Palacio en Huesca, lo hemos tenido verdaderamente lleno de la gente que va, de los pabellones abarrotados. Entonces, ahí discrepo. Es verdad que, por ejemplo, con el fútbol, como decías, que porque no hay tantos niños, por ejemplo, tantas niñas que quieran llegar a, como dicen, o que lo cojan con tantas ganas como el fútbol, por ejemplo. Los niños tienen un referente que a lo mejor es Cristiano Ronaldo, que está ganando miles de millones a nivel internacional, y en el mundo de la gimnasia pues tienen a Almudena Cid, que ahora es actriz. Y quiero decir, o sea, es algo que tienen miles de referentes a nivel internacional de lo que ellos podrían llegar a ser. A nivel nacional no, pero no es una falta de que las personas que estamos implicados a nivel local no les hayamos dicho, no les hayamos fomentado a ir a ver competiciones, a ir a ver a sus amigas, a ir a ver exhibiciones. No es eso. Yo creo que simplemente por el hecho de que tienen una serie de figuras deportivas y unos estándares y unos ideales que no son los mismos. También pasa lo que dice Carmen, y en su caso peor. Nosotros no podemos hacer exhibiciones, ni podemos hacer partidos, ni podemos vendernos de esa manera en cualquier sitio. Nosotras necesitamos un tapiz en el que hacer una exhibición, por ejemplo, para darnos a conocer, o ella necesita el medio acuático, sin eso no puede hacerlo. Nosotros necesitamos un pabellón con altura para poder lanzar los aparatos para poder hacerlo bien, si no tampoco podemos hacerlo. Entonces en ese caso estamos muy limitados. Pero yo creo que, por ejemplo, a nivel lo que es local, tanto de Huesca como de Barbastro, no creo que falte difusión, y es más, cada vez hay más niñas, cada vez hay más licencias, cada vez hay mayor progresión del deporte. Las niñas cada vez llegan más arriba, ya no a nivel de resultados, que también, sino de equipos. Las niñas, entre comillas, envejecen juntas, llegan a categoría senior, incluso se juntan después de las universidades con los mismos equipos. Entonces, yo no creo que sea un problema de difusión a nivel de base. Igual el concepto de minoritario no es tanto a la gente que lo sigue, que además ahora esto es un gran ejemplo, donde ya hemos comentado de que hay muchos deportes que mueven a muchísima población, que a lo mejor es cierto que no pasa en otras ciudades. Quizás, por ejemplo, el Club 2000 de Barbastro sea mucho más conocido y tenga más repercusión en Barbastro que el Club 90 en Huesca. Ahora he estado, por ejemplo, en los dos. Sí que a lo mejor es el concepto más amplio de que, evidentemente, de estos deportes, ya igual podemos hablar de gimnasia rítmica o de natación, se puede llegar a hablar de bádminton, o se puede hablar de otro tipo de deportes, que siempre, aunque tengamos deportistas de élite que ganan muchísimo, siempre pues hay otros deportes, principalmente el fútbol, seguido de otros, como pueden ser deportes de motor, incluso hasta el baloncesto, que viene un poco más atrás, que sí que es cierto que bueno, está ese concepto, entre comillas, de minoritario, pero indudablemente pues aquí no es ni mucho menos porque los compitadores son poca gente. Porque esto creo que es un claro ejemplo de que no sé si porque han hecho mejor las cosas de base, no sé si a lo mejor Pilar tiene algo que añadir, o simplemente por haber coincidido que bueno, pues ha habido un grupo de deportistas que han llegado lejos, que han dado duro, que se han comprometido mucho y que han logrado pues esos logros deportivos. Yo creo que a nivel de Barbastro yo estoy un poquito de acuerdo con Jara. A nivel más local sí que existe esa difusión, y no es que realmente se haga un tratamiento diferente, porque cuando se han conseguido medallas desde gimnasia estética se les ha recibido en el ayuntamiento, exactamente igual que se hubiese hecho a lo mejor con otro tipo de deportistas masculinos. O sea, el que realmente ha conseguido algo, pues se le ha reconocido. Entonces, yo creo que a nivel de base, y también estoy de acuerdo en que hay muchísimas niñas que hacen gimnasia rítmica. Y además, yo creo que lo que hace grande un deporte ciertamente es el club y los entrenadores.
Y entonces, si realmente la gimnasia rítmica empieza aquí a funcionar, o la natación sincronizada, que también funciona muy bien, es porque detrás hay unas buenas entrenadoras y eso hace que las niñas se enganchen. Quizás la rítmica es más fácil, porque incluso en los colegios, en las horas de los mediodías o extraescolares, se están haciendo gimnasias rítmicas. Entonces, sí que yo, por ejemplo, que soy madre de una niña, ha practicado los dos deportes y es verdad, es que muchas niñas hacen rítmica y en Barbastro está muy de moda, tienen que hacer hasta selección casi para entrar cada año en los cursos y difusión realmente se le da. Yo creo que a lo mejor no tiene esa repercusión económica, que al final es una cuestión económica, como sucede con el fútbol masculino, pero es más una cuestión que no parte de la base. Para empezar, yo creo que el primer problema es que son deportes femeninos. Eso yo creo que ya los pone un poquito más abajo. Y luego, pues por lo que sea, no alcanzan. Pero yo creo que el tema de que sean deportes femeninos es un poco el mayor problema. Y de la base no creo que sean, porque a nivel local tienen mucho prestigio los clubes femeninos que tenemos. Ahora están despuntando, pues yo qué sé, la Unión Básquet, el fútbol femenino, el voleibol, están trabajando también muy bien. Entonces, yo creo que a nivel femenino en Barbastro vamos a tener mucha suerte, porque si siguen así trabajando los clubes vamos a tener muy buenas deportistas. No sé si queréis añadir algo más, Clara, al respecto. No, a ver, yo claro, no me considero, quitando el fútbol, creo que el baloncesto está bien valorado. Es cierto que se hace un trabajo bastante importante en los colegios, un poco pues para dar a conocer el deporte y para que los chavales no solo vean el deporte que ven en la televisión, que normalmente es el fútbol, para un poco llegar a que descubran otro tipo de deportes que les puede enganchar. Cierto es que yo ahora cada día veo a más padres y madres que traen a los niños a lo mejor a la piscina, a nadar un poquito para que es, y luego los hacen estarse un rato viéndose la actividad que hay al lado, o entran a las gradas y a lo mejor está la gimnasia entrenando en un tercio y hay un partido de básquet en el otro tercio. Y hay padres que yo los veo que se involucran en que conozcan otros deportes, que eso a lo mejor cuando éramos nosotras a lo mejor más jóvenes, Jara y Carmen, era como, no, lo básico, y eras un poco el elegir otro deporte parecía un poco hasta raro. Yo soy una de esas chicas que empezó en gimnasia, lo tengo que decir, luego yo era más brutota o más como sea, y me fui al otro lado, a la otra pista, al básquet. Pero bueno, sí que es cierto que los clubs yo creo que trabajan bien, nos tenemos que seguir dando a conocer y quizás traer más cosas a hacer a Barbastro. Pues llegar a tener los pabellones mejor equipados. Entiendo que la gimnasia, pues unas mejores moquetas, equipamientos que nos permitan traer deporte de alto nivel a nuestras instalaciones. Por ejemplo, en básquet recuerdo una vez que pudimos traer un campeonato de España a nivel cadete, femenino, además lo hicimos base conjunta con Monzón y fue una gran experiencia, pero ya van a hacer 10 años más o menos. Y no podemos traer equipos porque a lo mejor pues, no tenemos parquet. Son cosas que a veces con un poco de colaboración, ¿no?, entre todas, podernos dotar de mayores medios nos puede llevar a dar más visibilidad a nuestros deportes femenino y masculino. Muy bien. No sé si alguien quiere añadir alguna cosita más, alguna pregunta, alguna otra acción. Yo quería, decirles que me han encantado sus historias, ¿vale? Las historias, cuando habéis estado hablando del sacrificio que lleva hacer deporte a mucho nivel, pero también el sacrificio que conlleva, pues, el caso de Clara, por ejemplo, ¿no? De estar trabajando y después irte a entrenar y a dar baloncesto a las chavalas. Creo que hay un problema cultural de base en esto que comentabais de que los niños empiezan a jugar a fútbol desde muy chiquitines y tal. Sí que es cierto que hay un problema cultural, pero yo creo que cada vez menos, porque cada vez los padres animamos más igual a chicos y chicas para hacer deporte, ¿no? Yo le echo la mayor culpa de esto a los medios de comunicación. Efectivamente, lo que ha dicho Jara es cierto, ¿no? O sea, todos los niños quieren ser como Ronaldo, pero
y el fútbol es el fútbol y el resto, ¿no? El único que tiene recursos y mueve muchísimo dinero es el fútbol. Realmente el resto de los deportes les cuesta muchísimo más. A nivel de ayuntamiento, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pilar antes, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ella y yo también, la falta de recursos que hay es evidente y también durante años ha sido el fútbol y el resto poco más, porque el baloncesto, por ejemplo, también tiene falta de recursos. La pista de baloncesto al aire libre del polideportivo está, vamos, desaparecida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que si todos estos equipos de gimnasia, de natación sincronizada, etcétera, están haciendo cosas, ha sido por el compromiso, sobre todo de las monitoras y de la gente que ha tenido alrededor, no por los medios que ha tenido, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Los problemas que tienen, por ejemplo, para nadar en la piscina, las de natación sincronizada, los problemas que tienen, bueno, es siempre así, ¿no? A lo mejor hemos hablado más de esto, pero lo tenemos particularmente más cerca, pero sí, yo creo que los recursos se tienen que repartir mejor y valorar este tipo de deportes, nada más. Bueno, pues desde aquí también dar las gracias, ¿no?, a todos los entrenadores y presidentes y gente que en Barbastro está colaborando, como ha dicho Marisol, para que el deporte de la ciudad pues siga creciendo cada día, ¿no?, aunque a veces los medios no sean los necesarios. Desde aquí nuestro aplauso para toda esa gente que está detrás de todos los clubes deportivos de la ciudad también. Hay que reconocer su labor. ¿Alguna cosa más que queráis añadir? A mí me gustaría, bueno, pues soy de natación sincronizada y me gustaría pues que nos pudieran apoyar un poquito más en lo que es la instalación de agua, ya que es un deporte que por mucho físico que hagas fuera, ayuda bastante, pero a la hora de la verdad nuestro medio es el acuático y otros deportes, al ser terrestres, tienen menos limitaciones en cuestión de sensaciones y de plasmar un poco el ejercicio en un medio que no es el habitual. Entonces, pues solicitar pues un poco de ayuda, que es entrenamientos, por lo menos a los federados, y que no haya limitaciones en sentido de ubicación de piscina. Muy bien, ahí Bueno, está. por alusiones, si te parece, contesto. Yo entiendo las grandes dificultades que tiene la natación. Realmente pues hemos tenido una junta rectora al respecto sobre el tema de la posibilidad de entrenamientos y otras cuestiones por parte de la sincronizada. Y bueno, pues es que al final el problema básico que tenemos es que seguimos funcionando con una junta rectora. También, pues bueno, también mayoritariamente, incluso te diré masculina, ¿no? Porque, claro, yo también veo que ese igual también es una parte del problema. Y bueno, pues yo por mi parte estoy defendiendo lo máximo que puedo el que las niñas puedan entrenar, pero claro, yo ahí estoy muy limitada y sí que creo que, bueno, que por vuestra parte pues tendréis que hacer las solicitudes pertinentes, podéis hacer algún tipo de recogida de firmas o presentar algún escrito de la federación para avalar esa necesidad de esos entrenamientos. A nivel de la concejalía, pues desde luego intentaremos apoyarlo, pero claro, la decisión no es completamente nuestra porque al final dependemos de unas votaciones de una junta rectora, entonces tampoco podemos adquirir nosotros exclusivamente esos compromisos. Entonces, pues bueno, esperamos sinceramente que la situación mejore. Con el problema que hemos tenido de la COVID, pues las medidas higiénicas que se nos exigen nos suponen un alto coste de adaptación y claro, no acabamos de saber bien cómo manejar todo ese coste extra que tenemos y con todas las limitaciones de aforo que vamos a tener. Entonces, no es que no se quieran facilitar esos entrenamientos o esas horas de natación, sino es el hecho de que tenemos aforos muy restringidos y tenemos unas medidas sanitarias que tampoco nos acaban de clarificar mucho el cómo debemos actuar.
Entonces yo con lo que vosotros solicitéis o presentéis, pues lo estudiaremos y lo valoraremos. Muy bien, pues agradecer el apoyo y el estudio que hay y agradecer a todas las ponentes pues su motivación a las nadadoras, a las deportistas en general y sobre todo femenino, que ya tenemos bastantes trabas en estos deportes, y agradecer sobre todo pues el haber podido convivir con gente de alto nivel y de nivel local, y gracias por todo. Muy bien, a vosotros por estar aquí este ratito compartiéndolo con nosotras. No sé si hay alguna consulta más o si nos llevamos dando por finalizado esta mesa redonda. Vamos a esperar un poquito a ver si alguien más tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta para nuestras deportistas de hoy. Y si no, pues nos lo he dicho, ya vamos terminando. Agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Barbastro por haber contado con mujeres deportistas en la tarde de hoy, por todo el trabajo que están haciendo y que seguro que siguen haciendo. A toda la ciudad de Barbastro por todo ese esfuerzo que yo ya conocía fuera, pero aquí todavía habéis corroborado, ¿no?, que hacen desde diferentes clubes, de diferentes entidades, pues para que el deporte y particularmente el deporte femenino pues pueda seguir trabajando y seguir evolucionando. Y bueno, creo que hemos dejado claro pues que las mujeres tenemos mucho que decir en el mundo del deporte, que aunque sea poquito a poco se han logrado pasos y que esperemos que estos pasos pues vayan creciendo mucho más y que pues en futuras mesas como esta pues bueno, podemos decir que seguimos avanzando, ¿no? Y que ya no son deportes tan minoritarios, que los medios de comunicación le damos la cobertura que merecen y que bueno, las deportistas sigan teniendo sus éxitos. No sé si Carmen, Clara, ojalá tenéis alguna cosa más que decir de despedida. Nada, darte las gracias, Patricia, por habernos invitado, y al Ayuntamiento de Barbastro. Y nada, que ha sido un placer. Sí, también felicitaros por esta iniciativa de dar voz a todo el mundo, porque poca gente lo hace y la verdad es que dan diferentes puntos de vista y ayuda mucho a ver a otras realidades que también existen. Sí, yo solamente, pues bueno, agradecer la oportunidad de estar aquí, de celebrar un San Ramón diferente, ya que no podemos estar allí, darnos visibilidad al deporte en general y en particular al femenino, y bueno, a ver si en posteriores ocasiones también hay otros deportes involucrados y ojalá el deporte femenino en Barbastro siga creciendo y sobre todo sumando éxitos. Seguro que sea así, de eso estoy convencida. Por lo dicho, muchas gracias a todos y encantada de haber compartido este reto con vosotros y vosotras.